Este video es un poco diferente a la dinámica habitual del canal. El día de hoy te presentamos un relato muy interesante que nos compartieron desde el estado de Morelos. Espero que lo disfrutes. ¿Alguna vez sentiste que alguien muy cercano a ti ocultaba algo sobrenatural? Algo oscuro, algo prohibido. Parte 1. La noche que me despertó. Tenía 18 años cuando todo empezó. La edad en que uno cree que el mundo gira a sus pies, pero en realidad no sabes ni quién eres. Vivíamos en un pequeño poblado escondido entre los cerros de Morelos. Caluroso, callado, envuelto por la maleza y los murmullos de gente que lo ve todo y lo calla todo. Un lugar donde los secretos florecen solo si los riegas con oscuridad. Aquella noche fue distinta. Me desperté sin razón. No por un ruido. No por una pesadilla. Fue como si algo, o alguien, me hubiera jalado hacia la conciencia. El aire era espeso, cargado de humedad. La casa respiraba. Lo juro. Entonces la escuché. Pablo. Su voz. Suave. Tibia. Casi como si me acariciara el oído desde adentro. Un susurro que me erizó hasta la nuca. No era una ilusión. Era Keila. Mi madrastra. Ella y mi padre se habían casado hacía menos de un año. Era joven para hacerlo. 36 años, una figura que parecía esculpida para el pecado, ojos que ocultaban algo, y labios que no sabían sonreír sin intenciones. Me levanté despacio, como hipnotizado. El suelo estaba frío, pero apenas lo sentía. Solo seguía ese hilo invisible que me jalaba al pasillo. Todo estaba en penumbra, salvo por una luz tenue, dorada, que se filtraba desde el comedor. Y allí estaba ella. De espaldas. Frente al viejo espejo de marco de madera tallada que colgaba en la pared desde antes de que yo naciera. Llevaba una bata blanca, tan ligera, tan delgada, que la tela no ocultaba, solo sugería. Sus curvas se dibujaban como si la luz las acariciara. Los pies descalzos. La espalda descubierta. La piel brillando suavemente con el reflejo de una vela solitaria. Sus labios se movían. Murmuraba algo. No en español. Era otro idioma. Uno antiguo. Que parecía arrastrarse entre las paredes. Pero lo más perturbador no era su voz. Era el espejo. Ella tenía los ojos cerrados. Pero el reflejo me miraba directamente a mí. Y no solo me miraba. Me penetraba. Sentí como si alguien metiera los dedos en mi mente, revolviendo mis pensamientos más ocultos. Los más sucios. Me quedé helado. No podía moverme. Solo verla. Respirarla. Y entonces, ella abrió los ojos. Lentos. Despiertos. Conscientes. Como si ya supiera que yo estaba ahí. Como si todo hubiera sido un acto montado solo para mí. Giró ligeramente el rostro hacia mi dirección, sin voltear del todo. Su sonrisa no era dulce. Era la sonrisa de alguien que acaba de encontrar lo que buscaba. ¿No puedes dormir?, dijo con voz baja, casi susurrante. Escuché algo, respondí, aunque apenas me salían las palabras. Tal vez, me llamaba sin saberlo. Se volvió completamente. La bata cayó un poco, revelando un hombro desnudo. Dio un paso hacia mí. Despacio. Silenciosa como un fantasma sensual. Podía olerla. Una mezcla de incienso, piel mojada, y algo más. Algo que no entendía. Algo que me atraía y me aterraba. A veces, los sueños son puertas, Pablo, susurró, ya frente a mí. Y tú, hoy abriste una. Levantó la mano. La yema de sus dedos rozó mi mejilla. Su piel estaba tibia. Y su mirada. Era un abismo. Mi cuerpo tembló. No sabía si por miedo o por deseo.
Mi respiración se volvió pesada. Mis pensamientos, confusos. Vuelve a dormir, dijo, acercando sus labios a mi oído, tan cerca que me estremecí. Aún no es momento. Y se alejó lentamente. Caminó hacia las sombras del pasillo como si se deslizara. La bata se movía con cada paso, dejando vislumbrar el contorno de su cuerpo. No volví a mi cuarto enseguida. Me quedé en medio del pasillo, paralizado, con el corazón desbocado y el cuerpo encendido. Sentía su presencia pegada a mi piel. Y en el espejo, el reflejo aún me miraba, aunque ella ya se había ido. Esa fue la primera noche que me despertó. Y nunca volví a dormir igual. Parte 2. La mujer que no parecía de este mundo. Kayla tenía 36 años, el doble que yo. Mi padre la había conocido 6 meses después de la muerte de mi madre. Nadie entendía cómo había aparecido en su vida. Una mujer así no se encontraba en un pueblo como el nuestro. Era demasiado hermosa y demasiado misteriosa. Piel de luna, cabello largo y oscuro como el carbón, y unos ojos que no eran de este mundo. Cuando te miraba, sentías que te estaba desnudando el alma. Y su voz. Dios mío, su voz era música hipnótica, dulce y venenosa. Todos los hombres del pueblo la deseaban. Pero ella solo tenía ojos para 2 personas, mi padre y yo. Desde que llegó, comenzó a invadir mi espacio. Me preparaba la comida, me dejaba notas con mensajes extraños como: no ignores lo que ya sientes. Los sueños no mienten, Pablo. Yo trataba de mantener la distancia. Era mi madrastra. Pero mi cuerpo no obedecía. Había noches en que la soñaba. Desnuda, bañada en luz roja, susurrando mi nombre, montada sobre mí como si fuera su dueño o su prisionero. Parte 3. El altar oculto. Todo cambió el día que descubrí la habitación del fondo. Era una tarde calurosa. El cielo estaba nublado, como si algo en el aire presintiera que iba a romperse. Mi padre me había pedido por mensaje que buscara unas herramientas viejas en la bodega. Dijo que necesitaría su taladro y unas llaves que había dejado guardadas desde hace meses. Entré con algo de desgano. La bodega siempre fue un sitio polvoriento, lleno de cosas inútiles, con el olor típico de madera húmeda y encierro. Pero mientras rebuscaba entre las cajas, algo llamó mi atención. Una puerta. Una vieja puerta de madera oscura, semioculta tras una cortina de lona gris. Estaba cerrada, pero el marco estaba mal puesto y la empujé con fuerza. Crujió como si no la hubieran abierto en años. Y entonces lo vi. El cuarto era pequeño, estrecho, sin ventanas. La oscuridad parecía más densa, como si el aire estuviera atrapado. Olía a una mezcla inquietante de cera derretida, hierbas secas y sangre seca. Un olor que no se olvida. Las paredes estaban cubiertas por símbolos tallados, extraños, geométricos, algunos pintados en rojo. En el centro de todo, como el corazón palpitante del lugar, había un altar. Un mantel negro cubría una mesa baja. Encima, una colección perturbadora, fotos antiguas de gente que no conocía, velas derretidas, frascos de vidrio con líquidos rojizos, raíces flotando, clavos oxidados, mechones de cabello y huesos. Huesos pequeños, claramente de animales, pero algunos eran demasiado delgados, casi humanos. Me acerqué, temblando, y entonces lo vi. Una foto mía. Era una de esas fotos escolares que me tomaron cuando tenía 15 o 16 años. Pero había algo que no recordaba haber visto nunca. Mi rostro estaba cubierto por un hilo rojo en forma de cruz. El hilo estaba atado al marco con una especie de cera negra. El corazón me dio un vuelco. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo invisible me tocara. Detrás de mí, escuché una voz que me heló la sangre. No debiste entrar aquí. Me giré de golpe, con el pecho agitado. Era ella. Kayla. Estaba parada en la puerta,
con un vestido largo color vino que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Su cabello caía suelto, salvaje. Pero su rostro no mostraba enojo. Lo que vi en sus ojos era otra cosa. Era placer. Expectativa. Como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Qué es todo esto?, le pregunté, con un nudo en la garganta. Ella dio un paso hacia mí. Y otro. Hasta que estuvo muy cerca. Su aroma lo invadió todo: canela, tierra, algo dulce y oscuro. Es protección, dijo sonriendo mientras acariciaba uno de los frascos. Pero también, deseo. Su voz tenía un tono grave, casi ceremonial. ¿Protección de qué? De ti mismo, susurró. Puso su mano sobre mi pecho, justo donde sentía el corazón queriendo escapar. Su palma estaba caliente. Su mirada era fuego líquido. Este altar es antiguo, Pablo. Mucho más de lo que imaginas. Y no lo abrí para cualquiera. Lo abrí por ti. ¿Por mí? ¿Por qué? Porque te vi. Desde el primer día. No con estos ojos, tocó sus sienes, sino con los otros. Y supe que eras mío. Sentí que el aire se evaporaba. Quise hablar, pero la lengua me pesaba. El ambiente se volvió denso, como si estuviera bajo el agua. Ese hilo rojo en tu foto, continuó, no es solo un símbolo. Es un vínculo espiritual. Una atadura. ¿Qué me hiciste? Ella sonrió, lenta, como si saboreara cada sílaba que venía. Te hice mío. No solo con el cuerpo, sino con algo más profundo. Cada vez que piensas en mí, cada vez que me sueñas, el hilo se aprieta. Y cada vez que intentas alejarte, el altar cobra su precio. Me alejé de un salto, tropezando con una caja. Salí corriendo de esa habitación como si el mismo diablo me persiguiera. La puerta se cerró sola detrás de mí, con un golpe seco. Pero esa noche, entendí que nada volvería a ser igual. No podía dormir. La imagen del altar no se iba de mi cabeza. Esa foto. El hilo. El olor. Las palabras de Keila resonando en mi mente como un eco eterno. Te vi, y supe que eras mío. Y no era solo miedo lo que sentía. Era deseo. Era una atracción extraña, venenosa, que me carcomía desde dentro. Como si ahora una parte de mí estuviera atada a ella, como si cada respiración que tomaba no me perteneciera del todo. Parte 4. Los sueños. Empezaron los sueños. No, pesadillas. Veía a Keila vestida de negro, con los ojos brillando como brasas. Sus manos se alargaban, como raíces retorcidas, y me acariciaban el pecho mientras murmuraba en un idioma que no reconocía. Me despertaba sudando, con el corazón latiéndome como tambor. Pero lo más extraño era que, cada vez que soñaba con ella, al día siguiente la encontraba vestida igual que en el sueño. ¿Era coincidencia, o algo más? Un día no aguanté más. Fui con doña Carmen, una curandera del pueblo que era amiga de mi madre, antes de que ella falleciera. Le conté todo. Me miró con seriedad, sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo solo una cosa. Tu madrastra no es humana. ¿Qué? Lo que sea que ella es, te eligió. Y ahora, te quiere completo. Parte 5. El hechizo. La situación ya era insostenible. Keila estaba cada vez más presente, más invasiva, más intensa. Se movía por la casa como si fuera un espíritu que todo lo ve, todo lo sabe. Entraba a mi habitación sin tocar la puerta, a veces con el pretexto más simple, traerme una infusión de hierbas, buscar una sábana, preguntar algo absurdo. Pero no era casualidad. Lo sentí en su mirada. En cómo me observaba. Ya no era una mujer curiosa o provocadora. Era una cazadora, un depredador elegante. Su perfume impregnaba mi ropa, mis sábanas.
Hasta el aire sabía a ella. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí sus dedos rozarme el hombro, como si los vientos trajeran su tacto. No había nadie allí, pero el roce fue real. Comenzó a preparar infusiones nocturnas. Decía que me ayudarían a dormir. Las dejaba en la mesita de noche, con una nota escrita con tinta roja, para que sueñes conmigo. A veces, sus manos buscaban excusas para tocarme, me quitaba una mota de polvo del cuello, me arreglaba el cabello, o me sostenía la mirada más de lo necesario cuando pasábamos en el pasillo. Lo hacía frente a mi padre también, con un descaro sutil. Como si supiera que él jamás sospecharía nada. Como si el hechizo también lo cubriera a él. Y entonces ocurrió algo que me rompió por dentro. Una mañana me desperté con una quemazón en el pecho. Al mirar en el espejo, me quedé helado. Tenía un símbolo dibujado justo sobre el corazón. Era una especie de espiral envuelta en triángulos, hecha con lo que parecía ceniza mezclada con sangre seca. La piel estaba irritada, como si me hubieran marcado con fuego. La marca dolía. No físicamente, o no solo. Dolía el alma. Sentía como si algo dentro de mí estuviera siendo absorbido por un vacío que no podía explicar. No sabía qué hacer. Pero una parte de mí, la que aún era libre, me llevó con quien todos en el pueblo acudían cuando las cosas dejaban de tener explicación racional. Doña Carmen. Era una curandera anciana, delgada, con la mirada afilada. Vivía al final del pueblo, en una casa rodeada de maíz seco y gallinas negras. Al verme llegar, no preguntó nada. Me miró, y lo supo todo. La marca ya apareció, ¿verdad? Dijo sin rodeos. Le mostré el pecho. Sus ojos se estrecharon. Es una marca de atadura, murmuró mientras tomaba un rosario de hueso. Un lazo de brujería fuerte. De esos que no se hacen con odio, sino con un deseo enfermizo. Ella quiere poseerte, y no me refiero solo al cuerpo. Te quiere en su mundo. En su oscuridad. Donde nadie más pueda tocarte. Donde solo exista ella. Sentí un escalofrío que me bajó por la columna. ¿Y si no rompo el vínculo? Doña Carmen guardó silencio un segundo, y luego susurró. Te llevará con ella. Pero no al amor. Sino a la locura. A la perdición. Esa noche me dio un preparado. Una mezcla de plantas secas, huesos molidos y cenizas de vela negra. Lo envolvió en una tela roja y me dijo. Colócalo debajo de tu cama. No bebas nada que ella te dé. No le hables. No le abras la puerta. Y por ningún motivo, no la mires a los ojos e intenta entrar. Yo asentí. Me sentía como un prisionero que intentaba salir de su celda mientras la carcelera lo acechaba con una sonrisa encantadora. Llegué a casa con el corazón acelerado. Me encerré en mi cuarto. Apagué la luz. Puse la mezcla debajo de la cama. Empujé un mueble contra la puerta. Y esperé. Las horas pasaban lentas. El silencio se volvía más denso. Afuera, los grillos callaron, como si el mundo contuviera el aliento. A la medianoche, comenzó. Primero fueron pasos. Suaves. Lentos. El sonido de unos pies descalzos sobre la madera del pasillo. Después, su voz. Pablo. Ábreme. No quiero estar sola esta noche. Yo no respondí. Me tapé los oídos. Cerré los ojos. Pero la voz no se fue. Sé que estás despierto, puedo sentirlo. ¿Te dio algo esa vieja bruja? No servirá. Tú ya eres mío. Desde el día en que entraste a esa habitación, desde antes incluso. No luches contra lo que ya fue sellado. Un golpe. Otro golpe. La puerta no se movía, pero el aire en la habitación se volvió helado. Y entonces, ocurrió lo imposible. La puerta no se abrió.
Simplemente dejó de estar. Me explico, la miré, y ya no estaba ahí. Era como si se hubiera desvanecido, como si el marco se hubiera tragado la madera. Y en su lugar, estaba ella. De pie. Descalza. Con una túnica negra abierta por el centro. Su piel brillaba como si estuviera cubierta de aceite, y su mirada. Era un pozo sin fondo. No necesitaba que abrieras la puerta, dijo con voz susurrante. Porque tú me abriste mucho antes. Cuando me deseaste. Cuando soñaste conmigo. Cuando me miraste con esos ojos de niño que ya no es niño. Intenté moverme. Quería correr. Gritar. Llamar a mi padre. Pero no pude. Estaba paralizado. Como si cada músculo hubiera sido atado por hilos invisibles. Ella caminó hacia mí. El suelo no crujía. Era como si flotara. Se sentó en el borde de mi cama. Me acarició el rostro con ternura. Como si de verdad me amara. ¿Por qué resistes, Pablo? ¿No sentiste lo que yo sentí aquella noche frente al altar? Esto no es un juego. Es un pacto. Y cada noche que lo niegas, el hechizo crece. Me besó la frente. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí fuego. Un calor oscuro, prohibido, adictivo. Ella susurró. Esta no será la última vez. Y entonces se desvaneció. No desapareció. No se fue por la puerta. Simplemente se evaporó en la sombra. Quedé solo. Temblando. Con el símbolo ardiendo en mi pecho y la certeza de que lo peor aún no había comenzado. Parte 6. Lo que vi en sus ojos. Desperté con una sensación extraña. Entre la confusión del sueño y la vigilia, algo no encajaba. Me sentía pesado. No podía moverme del todo. Como si algo, o alguien, me retuviera. Cuando mis ojos por fin lograron enfocar, vi la silueta de Keila sentada sobre mí. La luz de la luna entraba apenas por la ventana, y la sombra de su cuerpo recortado contra la claridad me hizo pensar en una pintura prohibida. Estaba sobre mí, con una bata abierta que dejaba al descubierto parte de su piel morena, lisa, que brillaba apenas con el reflejo de la noche. Su rostro estaba a escasos centímetros del mío. Su aliento cálido me acariciaba la boca. Y su mano, suave, delicada, me rozaba la mejilla con ternura. Ya no tienes que resistirte, Pablo, susurró, con una voz ronca, profunda, como si saliera desde lo más íntimo de su cuerpo. Esto es lo que siempre has querido. Lo que los dos hemos deseado en silencio. Yo tenía 18 años. Ella, 36. Intenté hablar. Quise moverme. Pero no pude. No porque ella me sujetara. Era el miedo. Era el deseo. Era esa mezcla explosiva que me convertía en estatua. Mi corazón latía con una fuerza brutal. Pero no solo por el miedo. Había algo más. Algo que no me atrevía a aceptar. Una parte de mí, por más que doliera admitirlo, la había deseado. Desde esas primeras miradas que duraban demasiado. Desde esos roces en la cocina. Desde la vez que se metió a mi cuarto solo para preguntarme si me gustaba el té de menta, usando una bata que apenas le cubría el cuerpo. Y ahora estaba aquí. Sobre mí. Real. Cálida. Peligrosamente irresistible. Dilo, Pablo, susurró. Solo una vez. Di que sí. Y te prometo que va a ser inolvidable. Se inclinó lentamente. Sus labios rozaron los míos sin llegar a besarme. Solo la electricidad. Solo la insinuación. Su pecho desnudo tocó el mío. Pude sentir el latido de su corazón, o quizás era el mío desbordándose. Yo no sabía si quería escapar o quedarme. Ella deslizó sus manos por mis brazos, por mi cuello, y luego bajó. Sus dedos temblaban, pero no de miedo. Era deseo contenido.
Control absoluto. Kayla sabía lo que hacía. Sabía cómo tocarme, cómo hablarme, cómo confundir mi mente y mi cuerpo hasta que ya no supiera si era víctima o cómplice. Y entonces, la puerta se abrió. Mi padre. ¿Qué está pasando aquí?, gritó. Fue como si una bomba explotara en la habitación. Kayla se giró de inmediato. Su bata abierta. Su cuerpo aún sobre el mío. El silencio fue absoluto por un segundo. Y luego, ella actuó con una frialdad escalofriante. No corrió a cubrirse. No se apartó de golpe. Solo se acomodó con calma, recogió la tela de su bata y se la cerró con un nudo lento, casi sensual. Su rostro cambió en un parpadeo. Pasó de esa mujer deseante, dominante, a la madrastra preocupada, tierna, dulce. Tu hijo tuvo una pesadilla, dijo con naturalidad, sin mirar a mi padre. Escuché que gritaba y vine a consolarlo. Estaba empapado en sudor, me dio miedo dejarlo solo así. Mi padre no dijo nada. Solo me miró. Yo, no podía hablar. No sabía cómo explicar lo que acababa de pasar. Cómo poner en palabras la mezcla de vergüenza, excitación y culpa que me ahogaba por dentro. Quise gritarle la verdad. Decirle. No fue una pesadilla. Ella me tocó. Me besó. Me habló como si yo fuera su amante. Pero me quedé en silencio. Y Kayla, al pasar junto a él, le tocó el brazo con suavidad. Todo está bien, cariño, dijo sonriendo. Solo fue una mala noche. Y antes de salir del cuarto, me lanzó una última mirada. No fue de miedo. No fue de arrepentimiento. Fue una advertencia. Y una promesa. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí que mi mundo había cambiado para siempre. Mi cama aún olía a su piel. Mi pecho aún latía como loco. Y mis labios, aún temblaban por ese beso que no ocurrió, pero que me había marcado más que cualquier caricia real. Esa noche comprendí algo que me aterrorizó. Ya no podía confiar ni en mí mismo. Porque por más que quisiera negar lo que había pasado, una parte de mí lo deseaba. Una parte de mí lo esperaba. Una parte de mí ya la pertenecía. Parte 7. La verdad sale a la luz. Después de aquella noche, mi padre cambió. Al principio fueron detalles pequeños. Olvidos. Silencios prolongados. Caminaba por la casa como si no estuviera del todo presente. Se perdía mirando por la ventana. Tenía la mirada extraviada, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Yo intenté hablar con él. Varias veces. Pero siempre había una excusa. Estaba cansado. Tenía dolor de cabeza. Había tenido un mal día. Y, curiosamente, Kayla siempre estaba cerca. Lo cuidaba. Lo alimentaba. Lo arropaba como a un niño enfermo. Pero no era cariño lo que se respiraba en el ambiente, era control. Era una jaula de terciopelo. Recuerdo una noche en particular. Lo encontré dormido en el sillón, completamente vestido, con una taza de té frío en la mano. Temblaba. Murmuraba cosas en sueños. Palabras que no entendía. Me incliné a escucharlo. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Ella, me está matando. Me quedé en silencio. No supe si lo había soñado. Si lo había imaginado. Pero esa frase se me clavó en el pecho como un puñal. Desde ese momento, empecé a vigilar a Kayla. La observaba desde la rendija de mi puerta. Me despertaba en las madrugadas para escuchar sus pasos. Y cada noche, sin fallar, ella entraba a la habitación de mi padre. Permanecía horas ahí. Y al salir, él dormía como si estuviera sedado. Algo no estaba bien. Poco a poco, su cuerpo comenzó a deteriorarse. Perdió peso. Se le notaban las ojeras. Su piel estaba más pálida. Y lo más extraño,
comenzó a hablar menos, a volverse más dócil, más sumiso. Era como si ya no fuera él. Hasta que un día, desapareció. Fue una mañana cualquiera. Me levanté, lo busqué por toda la casa, y nada. Su auto seguía en la cochera. Sus llaves estaban colgadas. Su teléfono, sobre la mesa. Pero él, simplemente no estaba. Cuando confronté a Kayla, ella no pareció sorprendida. Se fue, me dijo sin titubeos. Con otra mujer. Me lo confesó hace días. Ya no era feliz. Eso no es cierto, le respondí, conteniendo la rabia. Él no haría eso. No sin decirme nada. No sin despedirse. Kayla me miró como quien mira a un niño ingenuo. Y entonces sonrió. A veces, Pablo, los hombres se van sin decir adiós. Él no era así, le espeté. Ella se acercó, lenta, como lo hacía siempre que quería confundir mis emociones. Me tocó el pecho. Y con esa voz dulce que usaba para manipularme, murmuró. No lo juzgues. Quizá tú también lo harás algún día. Me estremecí. No solo por sus palabras, sino por cómo me lo dijo. Como si fuera una profecía. Como si ya supiera que mi destino era quedarme con ella. Pasaron 2 días más. Y entonces, ocurrió algo que lo cambió todo. Fui al fondo de la casa. A esa habitación maldita que había prometido no volver a abrir. El cuarto del altar. La puerta estaba cerrada, pero la llave seguía donde la había escondido, detrás de un ladrillo flojo, bajo la maceta del pasillo. Entré con el corazón latiéndome en las sienes. Todo seguía igual. El mantel negro. Las fotos antiguas. Los frascos con líquidos turbios. Y en el centro, ese altar que olía a hierbas secas, cera y algo más. Algo que no supe identificar, pero que me revolvió el estómago. Me acerqué, temblando. Y entonces lo vi. Su anillo de bodas. El de mi padre. Ese que nunca se quitaba. El que me había dicho que algún día me heredaría, cuando fuera su nombre de verdad, Pablo. Estaba ahí. Enterrado en un cuenco, entre sal negra y tierra húmeda. Como una ofrenda. Como una tumba. Mis piernas casi no me sostuvieron. Tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer. Y mientras las lágrimas me nublaban la vista, entendí la verdad. Kayla lo había destruido. Lo había borrado de la casa. De mi vida. De la historia. Y lo peor, era que lo había hecho sin mancharse las manos. Con astucia. Con tiempo. Con algo más poderoso que un arma, el deseo, la manipulación y el control emocional. Esa noche no dormí. Me encerré en mi cuarto con la puerta asegurada, temblando, sintiendo su perfume en cada rincón, escuchando sus pasos desde la otra habitación como si me observara detrás de cada sombra. Y entonces supe que ya no podía seguir siendo espectador de todo esto. Tenía que tomar una decisión. Porque si no actuaba, yo sería el siguiente. Parte 8. El enfrentamiento final. No sabía si iba a sobrevivir esa noche. No sabía si tenía la fuerza, o si ella ya me había consumido demasiado. Pero había algo dentro de mí que todavía resistía. Una chispa. La memoria de mi padre. La imagen de su anillo enterrado entre restos de sal y ceniza. El dolor de haberlo perdido en silencio. Volví con doña Carmen. Ella no se sorprendió al verme. Me esperaba con la puerta entreabierta, como si supiera que esa noche llegaría. Es hora, ¿verdad? Dije. Ella asintió. Sus ojos eran graves, pero firmes. Sacó una caja de madera. Dentro había un espejo ovalado, cubierto de tierra seca y polvorienta. Tenía bordes de metal, con grabados que parecían garras. Y un brillo apagado, casi muerto.
Este espejo fue testigo de un alma que no descansó, me explicó. Si la miras con esto entre ustedes, no podrá esconderse. Su verdadera forma saldrá a la luz y ahí podrás decidir. ¿Decidir qué? Si le entregas lo que queda de ti o si rompes el lazo. Tragué saliva. Tenía miedo, sí. Pero también estaba furioso. Confundido. Y extrañamente, excitado. Porque dentro de todo el horror, seguía deseándola. Aún sabiendo lo que era. Aún con todo el daño. Aún con la sospecha de que mi padre ya no existía. La deseaba. Doña Carmen también me dio una vela negra. Y una advertencia final. No hables. No la toques. No respondas a sus promesas. Solo muéstrale el espejo. Lo demás, lo hará tu sangre. Regresé a casa temblando. El cielo estaba cubierto. El aire, inmóvil. Todo parecía congelado en el tiempo. Entré a mi cuarto. Cerré la puerta con llave. Apagué todas las luces. Encendí la vela. El cuarto se llenó de un resplandor tenue, espeso, que no iluminaba, apenas delineaba las sombras. Puse el espejo sobre mi pecho. Me acosté en la cama, esperando. Y entonces, llegó. No abrió la puerta. No hizo ruido. Simplemente apareció. Como si hubiera brotado de la oscuridad. Como si siempre hubiera estado ahí. Keila. Vestida con una bata negra, suelta, que apenas cubría su piel. El cabello suelto. Los ojos, más intensos que nunca. Pero esta vez, ya no era dulce. Su voz no fue caricia. Fue filo. ¿Estás listo para ser mío? No respondí. Solo levanté el espejo. Lo sostuve frente a mí, como un escudo. Y esperé. Al principio, nada. Ella siguió avanzando, lenta, con esa sensualidad oscura que la envolvía como una segunda piel. Pablo, mi amor, ya no tienes que temer. Esto es lo que siempre has querido. ¿Por qué fingir? Sus manos se deslizaron por mis piernas, por mi pecho. Su cuerpo casi rozaba el mío. ¿Recuerdas cuando me mirabas desde la escalera? Cuando soñabas con esto, con mi piel, con mi boca. No mientas, Pablo. Sé lo que sientes cuando me miras. Y sí, lo sentía. Mi cuerpo le respondía, traidor. Pero esta vez no cerré los ojos. Sostuve el espejo. Y cuando nuestros ojos se cruzaron, algo cambió. El cristal comenzó a temblar. A vibrar, como si algo dentro quisiera salir. Keila retrocedió. Por primera vez, dudó. ¿Qué estás haciendo? El reflejo del espejo no era ella. No completamente. Su rostro comenzó a deformarse. Sus ojos, antes verdes y profundos, se volvieron negros. Opacos. Vacíos. Su sonrisa se torció. La piel se estiró de forma antinatural. Y lo que vi, no era humano. Ni mujer. Ni bestia. Era una forma sin forma. Un rostro hecho de dientes, sombras, lujuria y vacío. Ella gritó. Un chillido agudo, que no venía de la garganta, sino de dentro del cuarto, de las paredes, del suelo. La vela se apagó de golpe. Y por un instante, todo fue oscuridad. Pero aún sostenía el espejo. Aún podía sentirlo, caliente. Vivo. Keila cayó de rodillas. No. No puedes hacerme esto. Tú me deseaste. Tú me llamaste. Yo temblaba. El sudor me corría por el pecho. Mi respiración era entrecortada. Y entonces, en medio de esa oscuridad, su voz volvió a cambiar. Ya no era grito. Era súplica. Pablo, por favor, no me dejes. Yo te amo.
Vi cómo se arrastraba hacia mí. Su cuerpo desnudo, temblando. Y por un segundo, era hermosa otra vez. La mujer de siempre. La que me sonreía en la cocina. La que me curaba los raspones de niño. La que me acariciaba por las noches, mezclando ternura y deseo. Tú también lo sentiste, murmuró. Me miró. Y yo, casi solté el espejo. Casi. Pero entonces, algo cayó de entre su ropa. Una cadenita. El anillo de mi padre. Lo tenía colgado al cuello. Como un trofeo. Como una promesa rota. Y en ese instante, supe que todo había sido cierto. Que me había usado. Que me había hechizado. Que había destruido a mi padre, para tenerme a mí. La furia me dio fuerza. Tomé el espejo con ambas manos. Lo levanté hacia su rostro. Mírate. Grité. Ella chilló. El cuarto tembló. Y algo se rompió. Un crujido seco, profundo. El espejo estalló en 1000 fragmentos, esparciendo tierra y fuego en el aire. Y entonces, ella desapareció. No en una nube mágica. No con rayos ni luces. Simplemente, ya no estaba. El cuarto quedó en silencio. Oscuro. Frío. Y por primera vez en mucho tiempo, vacío. Me senté en la cama, temblando, rodeado de cristales y cenizas. Había ganado. Pero me sentía, roto. Porque la verdad es que una parte de mí también la amaba. Y esa parte, se fue con ella. Guión bajo 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 gui. Epílogo, lo que quedó atrás. Cuando desperté, estaba solo. El espejo, hecho trizas. La vela, consumida hasta la base. El aire, denso, como si alguien hubiera exhalado su último suspiro. La casa estaba en completo silencio. Me levanté con dificultad. Tenía el cuerpo entumecido, como si hubiera pasado días dormido. La piel, húmeda de sudor frío. El corazón, cansado. Recorrí el pasillo. Las puertas estaban abiertas, como si nunca hubieran sido cerradas. Todo parecía igual. Pero algo había cambiado. Keila se había ido. No había rastros. Ni una nota. Ni una prenda. Ni siquiera su aroma flotaba ya en el ambiente. Solo vacío. Nadie la volvió a ver en el pueblo. Algunos dijeron que se fue con otro hombre, como antes dijo de mi padre. Otros, que simplemente huyó en la madrugada, como una sombra. Pero doña Carmen me miró a los ojos cuando le conté, y solo dijo: no se fue, Pablo. Ella, se ocultó. Intenté rehacer mi vida. Me mudé. Cambié de ciudad. Quise olvidar todo, como si fuera un mal sueño. Pero no es tan fácil. Por las noches, todavía la sueño. Y no como una pesadilla. No. La sueño como deseo. En mis sueños, Keila vuelve con esa sonrisa que confundía amor con hambre. Sus manos suaves. Su aliento tibio en mi cuello. Su voz, tan cerca de mi oído que aún dormido, me hace estremecer. Pablo, aún no has dicho que sí. Y yo despierto sudando. Con la sábana enrollada entre mis piernas. Y la sensación de que alguien acaba de dejar mi cama. He intentado ver a otras mujeres. Intentado amar. Intentado volver a sentirme normal. Pero ninguna mirada me atrapa como la suya. Ningún cuerpo me enciende como el de ella. Ningún susurro me duele tanto. Y eso me asusta. Porque empiezo a preguntarme si realmente me liberé. O si solo me convertí en parte de ella. A veces, cuando camino cerca del río por las tardes, me detengo frente al agua.
Y en el reflejo, creo verla. Detrás de mí. Sonriendo. Desnuda, hermosa, eterna. Como si el tiempo no pasara para ella. Como si la tierra, el fuego y el espejo solo hubieran sellado un pacto, y no roto uno. Y cuando parpadeo, ya no está. Pero el agua sigue temblando. Y mi pecho, también. Porque hay algo que nunca le dije. Algo que aún me duele, más que cualquier hechizo. Yo sí la amé. Tal vez por eso no puedo escapar. Tal vez por eso aún la escucho, cada vez más cerca. Pablo, aún no has dicho que sí. Y lo peor es que cada vez me cuesta más no hacerlo.